Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Rangel Domínguez. Yo soy psicóloga dedicada a cuidados paliativos en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González, donde tengo la oportunidad de trabajar con niños y sus familias en condiciones de cuidados paliativos. Es importante que yo les comente que esta presentación fue elaborada en colaboración con la licenciada en psicología Lucía Torres. Hoy quiero hablarles acerca de un tema muy importante en el manejo de cuidados paliativos pediátricos, que es el sufrimiento emocional que se genera en el paciente y en su familia. Generalmente, la atención a los niños en cuidados paliativos está rodeada de una serie de mitos o de falsas creencias respecto a lo que deberíamos o no deberíamos hacer con estos pequeños. Uno de ellos es que los niños, las niñas y los adolescentes que están enfermos o que se encuentran en riesgo de perder la vida no necesitan saber de esta condición, ya que esto va a hacerlos sufrir más y que por lo tanto es mejor no decirles nada, ya que no necesitan saber lo que está pasando. Si bien es cierto que esta acción está centrada en un deseo genuino de que los niños y las niñas no sufran, esta idea es errónea. Los niños, las niñas y los adolescentes necesitan tener información real de lo que está ocurriendo y además tomar parte de la decisión. Saber cuál es lo que está pasando alrededor de ellos, qué está pasando con su cuerpo, qué está pasando con su familia, puede contribuir a disminuir el malestar emocional que es generado por la incertidumbre, además de una característica que se presenta en su pensamiento, que es el egocentrismo y un pensamiento mágico. Este tipo de características de su pensamiento puede hacerle creer que él es culpable de lo que está ocurriendo o de que las cosas que están a su alrededor pudieron ser evitadas por él de una manera mágica o de una manera poco realista o cercana a lo que está pasando en su contexto. Es importante que les destaque en este punto que la estrategia central de manejo, en este caso de los niños y las niñas, será la psicoeducación. Una información donde vamos a considerar las habilidades, las estrategias, las capacidades con las que cuenta el niño o la niña y que nos vamos a apoyar de materiales como dibujos, cuentos o juegos y que todas estas tendrán que estar adaptadas a la etapa de desarrollo y necesidades psicoemocionales de los niños y las niñas. Otra idea errónea que tenemos respecto a la enfermedad del niño o la niña es que saber que pronto va a morir puede generar malestar y que por lo tanto no necesitan saber. En este sentido, se puede abrir un espacio, se puede abrir un tema importante que es la conspiración del silencio, que es aquella condición en que la familia o incluso el equipo de salud lleva a cabo una serie de actividades que van dirigidas a que el paciente, en este caso el niño, no conozca qué es lo que está ocurriendo. Y entonces se desatan o se llevan a cabo una serie de conductas donde se puede mentir al niño o se puede fingir que no se está pasando nada o se puede incluso continuar con la dinámica familiar haciendo de cuenta como si la enfermedad o la cercanía con la muerte no estuviera ocurriendo. Sin embargo, ocultar esta condición puede generar miedo, ansiedad y aislamiento, ya que el no permitir la libre expresión de las emociones pudieran dejar de un lado a nuestro niño o niña sin un adecuado manejo o contención emocional, pero el núcleo familiar también puede llegar a presentar estas manifestaciones y entonces también generarse un sufrimiento en los padres, en los hermanos, los abuelos o toda aquella familia que esté vinculada con la atención del niño. Es importante que como equipo de salud nos demos un tiempo de evaluar
y atender las causas de la conspiración del silencio hacia el niño o hacia algún otro miembro de la familia. También puede ocurrirnos que se oculte esta información a otros niños o a otros miembros del núcleo familiar. Es importante que fomentemos la expresión libre y saludable de miedos, de otras emociones, pero también de otros pensamientos. Eh, en este punto, la guía a seguir será que solo informaremos aquello que el niño, la niña o el adolescente quiera y necesite saber. Es decir, la información puede irse dando paso a paso, con pautas y pausas entre los núcleos de información. A veces creemos que los niños y las niñas, incluidos los adolescentes, no entienden lo que está pasando porque son muy pequeños y entonces el concepto de enfermedad y muerte no forman parte de su lenguaje o de su mundo o de su sistema o de su estructura cognitiva. Sin embargo, los niños comprenden la enfermedad y la muerte según su propio nivel de desarrollo cognitivo y las experiencias que hayan tenido de vida y de enfermedad. Así, por ejemplo, debemos considerar que ellos ya tienen una historia de haber conocido a otros pares enfermos, que probablemente ya experimentaron la pérdida por la muerte de algún amiguito o amiguita que hicieron en el hospital o durante los tratamientos. Aquí la herramienta que más va a servirnos es una evaluación clínica a través de juegos, juguetes, cuentos, etcétera, donde podamos acercarnos a esas experiencias, podamos conocer qué saben los niños y las niñas acerca de la muerte. Incluso tendríamos que revisar la historia previa de la familia con respecto a la muerte. ¿Ha muerto un adulto? ¿Cómo lo manejaron? ¿Ha muerto otro niño? ¿Qué le dijeron a nuestro paciente? ¿Qué sabe? ¿Qué entiende? Y además, no debemos de perder de vista que lo que conocemos acerca de la vida, de la enfermedad y de la muerte está cruzado por la cultura y la religión. Entonces, como equipo de cuidados paliativos, debemos considerar también estos conocimientos que los niños tienen. Un punto muy importante en el sufrimiento de la familia y del propio niño es cómo enfrentar el duelo. ¿Los niños y las niñas, los adolescentes viven procesos de duelo? Sí, y también tiene características muy particulares. Vamos a ver que los niños y las niñas que están elaborando un proceso de duelo por la pérdida de salud e incluso un proceso de duelo anticipado por su propia vida, por la pérdida de su propia vida, van a llegar a presentar sintomatología depresiva como tristeza, anedonia, pero también irritabilidad, enojo. Van a presentar sintomatología ansiosa como miedo, preocupación constante por el abandono, pensamientos acerca de qué va a pasar con él o con la familia cuando no esté. También puede haber una serie de quejas somáticas que estén o no relacionadas con el padecimiento o que si no somos suficientemente cuidadosos de hacer esta valoración de estos síntomas, pudieran confundirse con síntomas de la patología base. ¿Cómo se presenta el duelo en los niños y niñas? Bueno, pues también podemos ver problemas conductuales como retrocesos en sus logros comportamentales, es decir, ya habían logrado ciertas metas en su desarrollo y vamos a ver que hay una regresión en el mismo, que se comporten como niños de edades más pequeñas. Puede haber conductas de aislamiento, que no quieran convivir con otros niños, con otras niñas, incluso ni siquiera quieran estar cercanos a los padres o a sus adultos significativos. Puede haber problemas, como ya les mencionaba, sociales o de interacción. Los factores de riesgo para que los niños, las niñas y los adolescentes vivan de una manera más difícil o con mucho mayor conflicto el proceso de duelo tienen que ver con una serie de elementos que pudieran estar en su contexto, como eventos estresantes concurrentes, que una enfermedad
crónica o una enfermedad de largo tiempo presenta eventos estresantes concurrentes. Una relación negativa con sus adultos significativos o la falta de apoyo por parte de su cuidador primario, una mala relación en este sentido con quien ha fallecido, si es que hay eventos de fallecimiento en la dinámica familiar, una baja autoestima o un locus de control externo. Esto se refiere a eh, atribuir su valor, atribuir sus conductas a algo fuera de ellos, problemas mentales en el cuidador primario o las circunstancias alrededor de la muerte. Si esto va a generar dolor, sufrimiento, dificultades económicas o sociales a su familia. Y como factores protectores o beneficiosos en el sentido de un proceso de duelo en niños y niñas, vamos a encontrar que una relación que se caracteriza por la calidez, una comunicación abierta y experiencias positivas con sus adultos significativos, con sus pares, con sus hermanos y familia extendida, puede mejorar, puede contribuir en positivo al proceso de duelo. Sentirse aceptado, querido y valorado por otros niños, por otros adultos, favorece también. Este siguiente elemento es un factor que probablemente veamos poco entre nuestros pacientes, sin embargo, y que además no es modificable, nosotros no lo tenemos en las manos para modificarlo, es un nivel socioeconómico alto donde se puedan ofrecer muchos recursos al niño, muchos recursos de atención, y bueno, no es necesario exactamente el nivel socioeconómico, si además podemos hacer redes con asociaciones o con organizaciones que puedan favorecer que los niños cuenten con todas las atenciones que se requieran, esto nos va a ayudar mucho. También las capacidades sociales de interacción, las capacidades intelectuales del niño, pero también de su familia, es un factor protector. Así como una libre oportunidad de expresarse pensamientos, sentimientos acerca de lo que es la muerte y la enfermedad. Entre las estrategias que pueden ayudarnos a facilitar el proceso de duelo, incluso el duelo anticipado en niños, está incrementar la autoestima del niño, aumentar las creencias y las conductas de control sobre los síntomas que se presentan durante la enfermedad y la cercanía con la muerte, mejorar las habilidades de afrontamiento, por lo cual es indispensable contar con el equipo de psicología en cualquier equipo de cuidados paliativos pediátricos, facilitar la expresión emocional, como ya lo hemos venido hablando, y a nivel del cuidador primario o adulto significativo, es importante que fomentemos la relación positiva con el niño enfermo, que fomentemos la cercanía y calidez, esto teniendo presente las estrategias de crianza o los estilos de crianza, fomentar la comunicación, la disciplina efectiva, incluso cuando el niño se encuentre con una enfermedad, buscar estrategias de reducción del estrés parental e incrementar las interacciones positivas dentro del núcleo familiar. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención.